Bueno, le damos a todos, que Dios les bendiga grandemente. Bueno, vamos a compartir rápidamente la palabra del Señor en esta noche para su honra y su gloria. Y hoy traigo un tema que lo he titulado Renueva y protege tu mente. Y vamos a iniciar con un texto que está en el libro de Proverbios, en capítulo 4, versículo 23, uno muy conocido, con seguridad por todos nosotros. Dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este es un texto, como decía, bien conocido. Y lo repetimos en el ámbito cristiano con mucha frecuencia. Es la verdad. Lo repetimos con mucha frecuencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Y en esta noche no vamos a hablar precisamente del corazón. Esta versión que hemos leído, Reina Valera, habla del corazón. Pero en la Biblia, la mayoría de las veces, cuando se emplea la palabra corazón, que viene del hebreo en el Antiguo Testamento y del griego en el Nuevo Testamento. Entonces, y esta palabra se refiere en este versículo más que todo a la mente. Se refiere más que todo a la mente. Y una de las partes del ser humano que en estos tiempos finales y de hace ya décadas atrás está sufriendo ataques fuertes es la mente, principalmente la mente del cristiano. Los medios de comunicación, apoyado en la tecnología que se ha desarrollado tremendamente, ha intensificado este volumen de mensajes e informaciones que tratan de manipular la mente de los oyentes. Ahora, unos los hacen con fines comerciales, lo cual es totalmente válido, pero otros lo hacen ya con fines no tan nobles. Y es precisamente en ese sentido que queremos direccionar esta enseñanza. Sabe que los cristianos también estamos en este mundo y de cierta manera también somos afectados por digamos, esta avalancha de información que trata de manipular nuestra mente, las emociones, direccionar nuestro comportamiento. Entonces, y los cristianos también sabemos, ya desde el punto de vista espiritual, que la mente es el principal campo de batalla. Es una palabra que oímos con frecuencia en el ámbito cristiano. En estos tiempos, precisamente, en que se ha desatado la pandemia, nosotros hemos visto cómo ha habido una manipulación, sea por bien o por mal, de los hechos que están sucediendo. Y sobre todo al comienzo de esta pandemia, el temor que se infundió en toda la población a nivel mundial. No voy a entrar a juzgar si era por bien, por mal intencionado, pero en síntesis es que sí hubo una influencia tremenda para que las personas tomaran ciertas decisiones, se hicieran ciertas restricciones. Eso fue algo que estuvo manejando a la humanidad y todavía sigue en cierta medida, ya no tanto como antes, pero sí fui fuerte al principio. Hubo mucho temor, había mucho temor en la humanidad, en las personas. Hasta yo tuve temor en un momento, uno se cuidaba de salir, andaba con unos cuidados extremos, aunque todavía hay que tenerlo, pero como había desconocimiento de ciertas cosas, había un temor muy grande. La palabra del Señor nos enseña la importancia de la mente. El mismo Señor en la antigüedad le dijo al pueblo de Israel, y nos dice por extensión a nosotros, que él iba a guardar, iba a poner sus leyes
en nuestra mente, en nuestro corazón. O sea, para el Señor, nuestra mente, nuestro corazón es de suma importancia. El enemigo sabe eso y él siempre ha querido entorpecer todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y la mente no es la excepción. El enemigo está atacando constantemente la mente, está bombardeando y está utilizando estos medios de comunicación para afectar también al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Muchos cristianos, sin darse cuenta, están permitiendo que el enemigo permee su mente de una manera sutil. Muchas veces, vea, el enemigo es tan sutil, como dice el apóstol Pedro, si mal no está, no recuerdo, en su primera carta, en el capítulo 2, dice el apóstol Pedro que en estos tiempos iba a haber una influencia tremenda sobre la iglesia. Voy a buscar la cita exacta para leerla textualmente. Dice el apóstol Pedro que en la segunda carta, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Oiga bien, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, desde hace más de 2000 años, estaba advirtiendo lo que iba a pasar en este tiempo, que el enemigo iba a tratar de manipular la mente del cristiano a través de la enseñanza, pervirtiendo, corrompiendo las doctrinas, engañando sutilmente. Vea que dice el apóstol Pedro que iba a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente herejía destructora. Y eso lo estamos viendo. Nosotros sabemos que el ataque, uno de los frentes de ataque mejor del enemigo contra la iglesia, viene del mismo, dentro de la iglesia, desde los púlpitos cristianos, desde muchos púlpitos cristianos que están siendo, digamos, ensuciados por personas que se están dejando usar por el mismo Satanás, trayendo doctrinas falsas de una manera sutil, encubierta y contaminando el verdadero evangelio de Jesucristo. Están predicando un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo y el pueblo cristiano, muchos no se dan cuenta lo que están predicando, porque el enemigo es astuto para coger los fundamentos del cristianismo y pervertirlo, tergiversarlo o exaltarlo desmedidamente. Así, por ejemplo, coge la fe y la exalta desmedidamente y le enseña al cristiano de los púlpitos que usted solamente necesita fe para triunfar en la vida y para que le vaya bien en todo, lo cual es totalmente falso. El cristianismo no es solamente fe. El cristianismo tiene otros componentes, como nos enseña la palabra de Dios. A la fe hay que añadirle otras virtudes, hay que acompañarla de obediencia, hay que acompañarla de otros ingredientes que están señalados en la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona comienza a seguir ese cristianismo, ese evangelio, que solamente fe y todo se consigue por fe, porque hay un versículo que ciertamente está en la Biblia que dice que para el que cree todo es posible, pero que no se puede interpretar como doctrina de una manera aislada, porque el Señor también dice que Él no oye a los pecadores y Él también dice que a los desobedientes no los escuchan. Entonces una persona puede tener toda la fe que quiera, pero es una persona desobediente a la palabra del Señor, el Señor no le escucha, esa fe no le funciona. Esa no es la fe genuina, porque la fe genuina está respaldada por las obras. Óigame bien, la fe genuina está respaldada por las obras, porque la fe es una palabra que viene del griego pisti y del hebreo emuna, que significa que la persona actúa en consecuencia con esa creencia. Por eso la gente en el mundo tiene fe, pero esa fe no funciona, porque esa no es la verdadera fe. Usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿cree en Dios? Dice que sí. ¿Cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Cree. ¿Cree en el cielo y en el infierno? También lo creen. Todos lo creen igualito a nosotros. Y eso no es extraño, porque el mismo Satanás cree en Dios.
Los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la palabra. Entonces, el evangelio no se trata solamente de creer, es un engaño del enemigo. El enemigo coge los fundamentos del cristianismo, y los tergiversa, los va tergiversando para engañar a la gente. Así, ese es un ejemplo que puse de la fe, pero también coge en la salvación algo similar. El Espíritu Santo también engaña al respecto. Esos son ejemplos que estoy poniendo de cómo el enemigo, para manipular y dañar la mente del cristiano, su sistema de creencias, coge los fundamentos del cristianismo y los tergiversa, los exalta desmedidamente, en fin, utiliza cualquier estrategia para engañar, para confundir, para que el cristiano se equivoque y su mente no funcione de la manera que Dios ha querido. Por eso, cuando vienen estos acontecimientos como la pandemia, muchos cristianos entraron en pánico y hablaban del 666 y cantidad de barbaridad, incluso pastores de iglesias grandes y renombradas, hablando de una serie de barbaridades, como desconociendo, no sé si era el mismo temor, desconociendo los tiempos que están preestablecidos en la palabra, y diciendo que esto era la marca de la bestia, y diciendo barbaridades que no son para nada ciertas. Entonces es necesario que nosotros tengamos la mente como el Señor quiere, una mente que en todo tiempo enseña la palabra que debemos llegar a tener la mente como la de Cristo, dice la palabra del Señor. Es más, el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Más adelante vamos a explicar de qué se trata tener la mente de Cristo. Entonces, fíjense ustedes, este ataque por los medios de comunicación, este ataque a través de metiendo falsas doctrinas a la iglesia en las enseñanzas, esas son cosas que van afectando la mente del cristiano. Y no nos damos cuenta y seguimos como si todo estuviera bien, como si todo estuviera bajo control, como si el enemigo del cristiano, el enemigo de las almas, estuviera dormido, no haciendo nada. Él está actuando sutilmente, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, que leímos ahora rato. Él está actuando, él no deja de actuar. Entonces, no hay que dormirse, nosotros no podemos dormirnos en eso y estar atentos y estar revisando usted permanentemente su sistema de creencia. ¿Qué fe está practicando? Si realmente es una fe genuina, como la de Timoteo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, una fe genuina como la habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice. Esta es la fe que debemos tener, una fe genuina. Y también el enemigo ha metido un engaño en la mente del cristiano, que se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Es un tremendo engaño que muchos cristianos están siguiendo. Muchos cristianos han comido el anzuelo, han comido la carnada del engaño y están pretendiendo vivir un evangelio, un cristianismo sin Espíritu Santo, lo cual el Señor dice que es imposible. Él aclaró a Nicodemo, como dice Juan capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5, que es necesario nacer de nuevo. Y le aclaró en el 5, es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo. Hay que nacer del Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo y yo lo creo. Y ahí vienen las contradicciones y vienen las cosas que estamos de pronto tragando porque vemos que son, entre comillas, grandes predicadores que están diciéndonos eso, que usted solamente necesita fe para obtener las cosas y usted solamente necesita hacer una oración y ya es salvo. Eso hay que hacerlo, hay que tener fe, hay que hacer la oración, pero eso no es suficiente. El enemigo pone ese retén para que la gente, el pueblo de Dios, no siga avanzando, no lleguemos a donde tenemos que llegar. El evangelio es un proceso, no es un estado permanente, sólido ahí, estático, sino es dinámico. Es una carrera, como dice el apóstol Pablo. Esto es progresivo, hay que seguir avanzando. La santidad y el perfeccionamiento son procesos progresivos. Hay que seguir avanzando en ese sentido. No podemos sentarnos en nuestros laureles y decir, no, es que ya yo acepté a Cristo, soy cristiano, sé bastante Biblia, predico la palabra y listo. Y por eso yo me califico y me autocalifico como buen cristiano y como salvo. No, tenemos que confrontarnos con la palabra del Señor. El enemigo está manipulando la mente de muchos cristianos. Gente que se cree que son cristianas y no lo son. Toca revisarlo y dar, empezar a decirlo. Hay mucha gente en las iglesias
que se creen cristianas y no lo son. Toca revisarnos cada uno a conciencia si realmente habita en nosotros el Espíritu Santo. La palabra del Señor, vea, el Señor, Padre, Dios Padre, desde la antigüedad dijo cuál era su plan. Él dijo que en estos tiempos, por boca del profeta Jeremías, de Isaías, de otros profetas, de Joel 2:28, dijo que en estos tiempos iba a derramar el Espíritu Santo. Hizo esa promesa, que iba a mandar su Espíritu Santo, y no lo iba a mandar por gusto, sino porque lo necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa. Él lo mandó, y ese cumplimiento se hizo realidad, comenzó a hacerse realidad en el día de Pentecostés. Usted recordará Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que vino el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, y además de que fueron bautizados, fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esa es una promesa que Dios hizo para todos los que creyentes en Cristo. Es una promesa para todos. Esto no es opcional. El Espíritu Santo no es opcional, que lo cogemos sí o no, que yo puedo ser cristiano sin el Espíritu Santo. Usted va a fracasar. Tu vida no va a cambiar. Esto se trata de nacer de nuevo. Esto se trata de, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y nueva criatura significa nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es obra que hace el Espíritu Santo. Así que no ignore el Espíritu Santo, no lo ignore, porque es necesario que usted tenga una relación. El apóstol Pablo también dice, terminando la segunda carta a los Corintios, que la comunión es con el Espíritu Santo. No podemos ignorarlo. Dios mandó el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero mandaré al Consolador para que esté con ustedes todos los días. Y no podemos despreciarlo. Tenemos que darle la preeminencia que el Espíritu Santo se merece. El Padre es más grande que todo, dice la palabra, mismo Jesús hablando. Pero el Espíritu Santo está ahora en la tierra haciendo la obra y no podemos ignorarlo a Él. Así que, mis estimados amigos y hermanos, el enemigo está manipulando la mente de los cristianos, y poco a poco ha ido permeando nuestro sistema de creencia, el evangelio, de una manera sutil. Y vemos desde los púlpitos, a veces oigo y me toca quitar la predicación porque digo, ya metió la cizaña ahí. Dice 99 bien y mete una cizaña, como hace el enemigo. No cree que el enemigo va a soltar pura mentira y mentira. No, él la disfraza, la camufla, la mete, como digo yo. Es como cuando usted, esos predicadores que son exquisitos para hablar, son amenos, son entretenidos, tienen talento, no se puede negar. Y son muy carismáticos, pero son como esos ponqués que a usted le dan de pronto un ponqué que por fuera se ve bonito, huele sabroso, y usted lo prueba y sabe delicioso por fuera, pero dentro lleva el veneno. Así están haciendo con el evangelio, están camuflando, están metiendo veneno dentro de la misma congregación desde los púlpitos cristianos. Y eso está en la palabra. Usted puede leerlo, no solamente en 2 de Pedro 2, sino en otros textos que también lo confirman. Y los cristianos estamos desapercibidos, tragándonos todo lo que nos botan de los púlpitos sin examinarlo. Yo estaba en congregación donde se han parado hermanos a debatir lo que está diciendo el predicador invitado, porque están enseñando lo que no es. Están enseñando como es el evangelio, lo están pervirtiendo, están dañando y están haciendo que el pueblo del Señor no avance. Sé que hay gente que quiere entrar al reino, no puede porque ellos están cerrando la puerta, están desviándolo. Le están diciendo, usted aceptó a Cristo, tenga fe y listo. Ese es todo el evangelio. Es una falsedad, es un engaño, es una manipulación del evangelio que se está viendo en estos tiempos. Y esas son las iglesias, muchas de ellas son las que se llenan, son muy concurridas, porque el enemigo utiliza personas atractivas, como dije ahora rato, que tienen buenos talentos, que tienen buena adicción, que hablan muy bien, que se expresan exquisitamente, y eso atrae. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros nos centremos en lo que Él dio en su palabra. Oremos por esas personas, porque no son nuestros enemigos, ni deseamos el mal para ninguno. Tenemos que orar por ellos, por esos pastores que se han desviado y están desviando a mucha gente también. Tenemos que orar por ellos, por esas congregaciones que están aparentemente en sana doctrina y están donde no es. Tenemos que orar y seguir nosotros centrándonos en la palabra, limpiándonos, examinándonos, como dice el apóstol Pablo, examinaos vosotros mismos a ver si están en la fe. Tenemos que examinarnos, revisarnos, examinar nuestro corazón, si realmente nuestra vida ha cambiado. Nosotros no podemos ser cristianos y ser igualitos como éramos 20 años atrás, con la misma manera de ser. No es que Dios me hizo así, no.
Dios te cambia, Dios te transforma. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret viene sobre ti, te hace nueva criatura, te cambia. Eres una persona diferente. Tu familia te haga notarlo, te haga un impacto en tu ambiente, en tu entorno. Tus vecinos tienen que conocerte, tus vecinos tienen que dar buen testimonio a ti. Eso no es válido, que como soy cristiano me tiene la mala. No, no has sabido manejar esta situación. Eso no es de cristiano. El cristiano, sobre todas las cosas, perdona. Y si tiene que bajar la cabeza, la baja. Jesucristo se humilló, pero queremos ser cristianos, pero sin imitar a Cristo. Esto se trata de ser como Cristo, parecernos cada día más a Cristo lo que se pueda. Cuando nos ofenden, bendecir. Cuando nos bendigan, bendecir. Cuando nos calumnian, dar la mano. Cuando necesita ayuda al enemigo, ayudarlo. Es lo que enseña la palabra. Eso es lo que es verdadero cristianismo. Tenemos que repasar ese famoso sermón del monte que está en Mateo capítulo 5 y termina en el primer versículo del capítulo 8. Usted puede ahí leer y aplicárselo a su propia vida, no a otro, porque esa es otra cosa que tenemos. Le aplicamos la Biblia a otro, pero a nosotros mismos no la queremos aplicar. Entonces, en esta noche, este corto mensaje es para que examinemos lo que hay en nuestra mente, porque en estos tiempos finales van a venir más ataques a nuestra mente. Esto que se está dando con esta pandemia, yo no lo estoy analizando desde el punto de vista, digamos, religioso, o que es el ataque del anticristo, ni nada de eso, sino el sistema de manipulación que se está utilizando. Se está predisponiendo a la gente para cuando lo que venga más atrás, ya la gente tenga esto que está pasando como experiencia positiva para ellos, entre comillas. Entonces, yo no estoy diciendo que no se vacune, sí se vacune. Yo cuando me preguntaron sobre eso, yo déjame orarle al Señor, y yo digo a cada uno que me ha preguntado, orarle al Señor. Si el Señor te dice que se vacune, vacúnese. Si le dice que no se vacune, no se vacune. Eso es cuestión de cada uno. Entonces, pero lo importante es que usted siempre busque la dirección de Dios, que no siga la corriente del mundo, que usted tenga comunicación con Dios, porque la palabra del Señor nos enseña y nos repite con insistencia en el libro de Apocalipsis, en capítulo 2 y 3, donde está la carta a las 7 iglesias, nos repite: oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Pero si estamos ignorando al Espíritu Santo, ¿qué voz vamos a escuchar? Estamos escuchando la voz del mundo. Cuando la OMS dice una cosa, corremos. O cuando el gobernante dice una cosa, le creemos. Tenemos que oír la voz de Dios. El Señor nunca se ha estado callado. El Señor siempre está hablando a su pueblo. Siempre está hablando. Y léase las cartas del Apocalipsis, las 7 iglesias de Apocalipsis, para que entienda que el Señor lo que quiere es que usted tenga sus oídos atentos a escuchar la voz de Él. Él desea hablarle a su pueblo. Eso es lo que Él desea en todo momento. No que estemos oyendo nuestra propia voz o la de otras personas, sino oigamos ante todo la voz de Dios para que realmente sigamos por el camino correcto. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, nuestra mente, como decía al comienzo, es principal o inicial campo de batalla. El enemigo está ahí combatiendo en nuestra mente, no está tranquilo. No sé cuántas cosas habrá metido en su mente, habrá metido en la mente de nosotros de una manera sutil, pero nos toca revisarlo con la palabra del Señor. El Señor que dice en qué debemos pensar, en qué debemos ocupar nuestra mente. Si usted lee en el libro de Filipenses, búscalo aquí rápidamente, Filipenses, capítulo 4, usted va a encontrar en qué cosa dice el Señor que debemos estar pensando. No sé en qué pasa la mayor parte de sus pensamientos enfocados. ¿En qué es lo que más piensa usted en el día? ¿Qué es lo que más piensa? ¿En el problema, en la dificultad, en la situación que está viviendo? Bueno, de pronto sí, de pronto hay momentos en que tenemos una enfermedad, tenemos un problema grave y esto nos concentra, cambia el foco. Pero en situaciones normales, digamos, nuestro foco de atención tiene que estar en esto que dice el Señor. El Señor dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice el apóstol Pablo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Pensar en estas cosas. Pensar nuestra mente tiene que ser una mente limpia. No podemos estar con cosas sucias en la mente, en nuestro corazón. Tenemos que tener una limpieza. Por eso el rey David en el Salmo 51, que es el salmo por excelencia del arrepentimiento, decía: Señor, crea en mí
un corazón limpio. Limpia mi corazón, Señor. Límpiame y lávame con hisopo. Tenemos que tener un corazón limpio ahí. Corazón tiene que ver con la mente sobre todo, porque de la mente salen los pensamientos. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor dice, en esto pensar, en lo puro, en lo honesto, en lo verdadero. No sé en qué gasta usted sus pensamientos, en desearle mal al otro, en vengarse, en quién sabe en qué cosas. Tenemos que pensar en lo que Dios dice que pensemos, en estas cosas que son agradables para Él. Nuestra mente tenemos que cuidarla. Nuestra mente tiene que ver con el corazón tiene que ver con la mente, porque dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y de él mana la vida. Y este proverbio lo dijo el rey Salomón, sí, precisamente. Se sabe que Salomón tenía mucha riqueza. Y por eso él ahí habla de guardar, de atesorarlo, de cuidarlo. Él no está diciendo guarda la mayor cantidad de dinero, tu bienes materiales, no, guarda tu corazón, guarda tu mente, cuídalo. Y Salomón, recuerde, era hijo de David. Y David era, dice la palabra del Señor, que era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Yo me imagino que David le inculcó eso, porque el rey David, con seguridad, le inculcó a sus hijos la importancia del corazón, de tener el corazón puro, guardado, limpio de toda contaminación. Es lo que el Señor desea, que tengamos el corazón limpio, puro. Es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros. Entonces tenemos que cuidar nuestra mente. Estos tiempos que vienen, dice la palabra del Señor, que son tiempos peligrosos, tiempos tremendos, donde tenemos que guardar nuestra mente de esos ataques que van a venir. Cuando vengan estas situaciones difíciles, no es esperando en lo posible guardar la calma y pensar en el Señor, buscar su dirección, tratar de oír su voz, entrar en comunión con Él. En estos tiempos son tiempos para buscar más la comunión con el Señor, estar más en comunión con Dios. No podemos darnos el lujo de estar distraídos en las cosas del mundo. Tenemos que estar más sobre la palabra del Señor, leyendo su palabra, meditando, orando, ayunando, haciendo las cosas que el Señor nos manda, que nosotros sabemos. No podemos relajarnos en esto, ahora que son los tiempos finales, que vienen cosas tremendas, como dice Mateo capítulo 24, va a venir cosas tremendas y tenemos que estar apercibidos, preparados, listos para lo que venga, porque no nos movemos bajo temor, sino nosotros sabemos que Dios nos tiene protegido. Así que nosotros no nos movemos bajo temor. Dios nos tiene guardado. Dice que a los que Él ama, a los que son de Él, Él los tiene en su mano y nadie se los arrebata. Esa es la confianza que nosotros tenemos en nuestro Dios. Es el Dios todopoderoso. Nada se le sale del control de las manos de Dios. Ni una enfermedad, ni un terremoto, ni un desastre natural, llámese como se llame, ni una pandemia, nada se sale del control de la mano del Señor. Dios permitió esto, por algo será, tal vez el pecado de la humanidad, como pasó en los tiempos antiguos, por ejemplo, en los tiempos del rey David, que vino una peste tremenda, dice la Biblia, dice la palabra del Señor, por la maldad del pueblo, pero Dios estaba en control. Y cuando ese ángel que estaba causando la muerte con esa plaga, esa peste, iba hacia Jerusalén, el Señor dijo, detén tu mano, y se detuvo. Y yo estoy orando también para que el Señor en estos tiempos haga lo mismo y diga a ese virus, detente, y se detiene en el nombre de Jesús, porque Él tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Esto no se ha salido del control de Dios. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él permite que las cosas pasen, porque lo más probable es el pensamiento de muchos, es que la maldad, el pecado del ser humano ha llegado a tal nivel que es necesario que vengan estos juicios, estos castigos. Dios lo permite y el enemigo coge ventaja. Pero los cristianos estamos protegidos por el poder de Dios. El Señor nos guarda y si tenemos que partir, partimos para el Señor. Así que no hay que temer por nada. Tenemos que seguir firme con el Señor, enseñando su palabra, aplicándonos, viviendo para Él, buscando de corazón, como dijo al rato, en integridad con el Señor, que no desperdiciemos el tiempo en cosas vanas, que tengamos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, donde están las cosas eternas, las celestiales, no en las cosas de abajo. Las aquí son necesarias,
pero son pasajeras. Las temporales son estas, las que no se ven son eternas. Eso es lo que tenemos que procurar, tener nuestra morada asegurada allá en los cielos, que el Señor dijo que me voy y prepararé morada para todos ustedes. Así que esa es la esperanza que nos mueve a nosotros, la esperanza que nos hace seguir adelante con el poder de Dios. Así que los bendigo esta noche y hasta aquí esta corta reflexión para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que abrimos el tiempo de, antes quiero orar, antes de comenzar a hacer el espacio en que compartimos las opiniones diversas, pero quiero estar orando ahora en este momento, bendiciendo la vida de cada uno de los participantes, también aquellos que no pudieron unirse esta noche a este espacio. Queremos orar que Dios les bendiga grandemente, que Dios los colme de bendiciones, que el mensaje que damos esta noche sea un mensaje que realmente produzca algún fruto en su vida, que sea para bien, que tenga acogida, que podamos encaminar, limpiar lo que tengamos que limpiar en nuestros corazones, en nuestra mente, y que llevemos una vida apartada de pecado, en integridad, no consintiendo pecados ahí guardaditos, no consintiendo rencores, resentimiento contra ciertas personas, no nos constituyamos en enemigos de nadie, perdonemos, amemos a nuestros enemigos. Si alguien se levanta como enemigo de nosotros, amémoslo, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, que hemos que amar a nuestros enemigos, como dice Jesús. Aunque nos odien, nosotros damos amor. Aunque hablen mal de nosotros, nosotros bendecimos, aunque nos maldigan. Nosotros bendecimos en el nombre de Jesús. De eso queremos en esta noche, Dios mío, que nos capacites para ser mejores cada día, que cada día seamos cristianos verdaderos, que vayamos avanzando hacia la perfección y hacia la santificación en Cristo Jesús. Señor, bendice a todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que no pudieron conectarse. Trata con su vida, mira la dificultad que tiene cada uno, Señor. El que está enfermo sea sanado por tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. El que tiene problemas familiares, Señor, dale la solución. Problemas económicos, tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee, tú eres el Dios que estás con nosotros. Cualquier dificultad, Señor, acudimos a ti, tú eres nuestro Padre. Y nosotros hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder en sanidades, en milagros, en solución de conflictos, en diferentes maneras, Señor. Hemos sido testigos del poder tuyo, Señor. Por eso hoy oramos con convencimiento de que tú eres un Dios verdadero, un Dios que actúa, un Dios que bendice conforme a tus riquezas en gloria. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amén.